Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Bienvenido, mi nombre es Olaf Direkmat, soy director del Centro para el Análisis de Decisiones Públicas, o CADEP, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín. Tenemos acá a Javier Fernández Lasqueti, actualmente consejero de Hacienda, Economía y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid y con una larga trayectoria política en el Partido Popular en España. Y además, como yo lo conozco, el ex rector de la Universidad Francisco Marroquín. Muy bienvenido, Javier. Muchas gracias. Encantado, me alegra mucho estar aquí de nuevo. Excelente. Aquí a la par también tengo a Eduardo Fernández Luña, doctor en Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela, un gran amigo, pero además un gran académico, en mi opinión profesional. Profesor en la UFM, también estamos muy contentos con eso, y actualmente parte de la Fundación Disenso. Entonces, bienvenido, Edu. Muchas gracias, Olaf. Es un placer estar aquí, compartir espacio con Javier, que fue mi jefe y fue un año fantástico. Somos amigos. Sí, además, somos, a pesar de somos eso. amigos. Bueno, por una hora vamos a tratar de dejar la amistad por un lado, porque vamos a conversar un tema importantísimo, Sí. que es el tema de competencia fiscal. Obviamente tú lo estás viviendo hoy por hoy de muy cerca, Javier. Entonces, antes de seguir con un par de titulares de prensa que quería compartir, no solo contigo, Javier, sino con la audiencia, quería invitar al público a hacer cualquier tipo de pregunta en los chats de YouTube y Facebook, y con mucho gusto son preguntas que vamos a ir incorporando en esta conversación y podemos ver a dónde nos llevan esas preguntas. Entonces, bienvenidos a compartir sus dudas y preguntas. Esta es una conversación que hay que tener, ¿no? Hay muchos riesgos con la armonización fiscal, y nosotros sabemos que la competencia fiscal trae grandes beneficios. Yo quería resaltar eso el día de hoy. Pero esa opinión que nosotros compartimos entre los tres probablemente acá no es tan común en el mundo de afuera. Aquí tengo un par de titulares de prensa. Esta es la más reciente, vamos de muy internacional a local. Estados Unidos promoverá un impuesto global a la renta empresarial
Dice Yellen, el expresidente de la Fed y hoy por hoy tesorera de Estados Unidos, para mayor igualdad de condiciones y que se impulse la innovación, el crecimiento y la prosperidad. Después sigue Reuters. La Unión Europea apuesta por la armonización del impuesto de sociedades. La Comisión y la Eurocámara siguen los pasos de la administración Biden en Estados Unidos, que ya apostó por esta medida. Varios eurodiputados pidieron a los Estados miembros que pongan fin a la competición fiscal, liderada por países como Irlanda, Países Bajos y Luxemburgo. Vamos a España. Europa Press, Espadas, incide en necesidad de armonización fiscal entre comunidades para competir con las mismas reglas del juego. Y El Mundo, la OCDE acusa a Madrid de ser un paraíso fiscal interno que atrae a contribuyentes ricos con bajos impuestos. Y aquí está dando un golpe a la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar, por último, último titular de Ti Mismo. Acusan a Madrid de competencia fiscal porque no nos ganan en las urnas. Bueno, Javier, ¿cuál es tu primera reacción a todo esto? Bueno, yo creo que es bueno que se hable de impuestos. O sea, yo creo que es bueno que se hable de impuestos, de que se forme la gente opinión sobre los impuestos. Peor sería, no es que me guste esta polémica que va dirigida, en el caso de España, claramente a tratar de obligarnos a subir los impuestos en Madrid. Pero peor todavía sería que no se hablara porque estuviera establecido que tienen que ser muy altos, ¿no? Entonces, yo creo que la competencia es buena en todo y la competencia fiscal también es buena. Y luego, si quieres, profundizamos un poco en qué razones. ¿Cuál es la situación en que estamos viviendo y padeciendo en Madrid? En Madrid llevamos 16 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno. Ha llegado un momento que, como eso se ha visto acompañado de un crecimiento económico, de un crecimiento del PIB, Madrid ha pasado a ser la locomotora, la primera economía nacional. Ha llegado un momento que se ha hecho insoportable para la gente, no. Para los ciudadanos, no. Para los taxpayers, no. Se ha hecho insoportable para los socialistas de todos los partidos que no quieren que se ponga en evidencia el fracaso del modelo socialista de impuestos altos y internacionalismo, ¿no? Entonces, yo creo que en realidad cuando dicen hay que hacer armonización fiscal, lo que están queriendo decir es hay que hacer el socialismo fiscal obligatorio. ¿Ya está? Porque como hemos comprobado que el liberalismo fiscal funciona mejor, vamos a hacer obligatorio el socialismo fiscal para que no se note que es un fracaso, ¿no? Entonces, y eso a mí me parece que es horrible. La igualdad de condiciones para los políticos y a costa de la población. Exactamente. O sea, en España lo vemos muy claro. O sea, en Madrid tenemos las mismas reglas que todas las demás comunidades autónomas, tenemos unos impuestos mucho más bajos. Los dirigentes de las comunidades con impuestos más altos son los que quieren obligarnos, porque dicen, bueno, y con eso, bueno, no. O sea, si a los madrileños nos subieran forzosamente los impuestos, eso no le beneficiaría a ningún habitante de otra región. El único que saldría mejor de todo ello sería el gobernante socialista de la otra región, porque ya por fin dejaría de encontrarse gente que le para por la calle y le dice, oye, que quiero que me bajes el impuesto de las herencias como en Madrid, ¿no? Y Edu, ¿por qué es tan controversial el tema? ¿Por qué genera tantas emociones como vimos en los titulares de prensa? Yo, con base en los titulares que has dicho, que me han parecido muy interesantes, has hecho una buena selección, ¿no? de lo macro a lo micro. Yo sí creo que hay dos tipos de globalización en competencia a día de hoy. Hay la globalización que respeta la propiedad privada, que cree en el libre comercio como un instrumento civilizador y generador de riqueza para todos. Y hay otra globalización, que es la representada y expresada por Yellen, ¿no? nuestra gurú económica y tal, que, obsesionada por la igualdad, lo que pretende es armonizar un mundo. Y yo ahí suelo aplicar public choice, todos los que estamos aquí somos fans del public choice, y al final intentar leer entre líneas, ¿no? La intención anunciada es armonizar, igualar, pero ¿cuál es la intención deseada, ¿no? Porque yo creo que con base en ese tipo de lógicas, lo que se elimina es la innovación.
es la competición, como ha dicho Javier. Es la estructura de oportunidades de los más pobres para luchar contra los más ricos. Entonces, al final, es curioso que probablemente, a lo mejor, estas narrativas aparentemente progresistas y comprometidas con la igualdad contribuirán a retroalimentar un mundo de bloques desigual en la cual pues, los pobres, por la barrera de entrada que le ponen determinadas élites burocráticas que no creen en la competencia y tal, pues no puedan subir, ¿no? Eso para mí es una... Y eso sucede también a nivel autonómico, ¿no? Mi opinión personal sobre Madrid es que no es un paraíso fiscal, es un refugio fiscal y que debería ser más refugio fiscal todavía, pero que es el único refugio fiscal que hay en un país que desafortunadamente pues no cree en la competencia, ¿no? ¿Puedo? Claro. De cosas que dice Edu, como siempre interesantes, como siempre inteligentes, una en la que no estoy de acuerdo y otra en la que sí, o que me interesa resaltar. No estoy de acuerdo en una de las cosas que decías en cuanto a... Yo no creo que... Has dicho, hay dos globalizaciones, una del dulce comercio y otra que es la de los que quieren... No, yo no creo que eso sea globalización, yo creo que eso es socialismo, que es otra cosa distinta. La mejor prueba es que, en realidad, le llaman armonización, por ejemplo, del impuesto de ganancias empresariales o el impuesto de sociedades, pero no es que quieran tener el mismo tipo. Dicen que, como mínimo, tengan el 15%. Claro. Como mínimo. Lo cual quiere decir que menos ya se nos hace intolerable, ¿no? Es decir, ahora, si tú quieres ponerle un 40%, entonces te aplaudiremos. ¿Por qué? Porque en realidad no están buscando ni siquiera la palabra o el concepto que abogan, que es armonización, que es igualar, no. Lo que quieren es subirlo. Que no haya sitios donde haya impuestos bajos. Que haya sitios donde haya impuestos altos, fenomenal. Entonces, yo por eso no considero que eso sea una manifestación de la globalización, es una manifestación del socialismo, que es otro problema distinto. Hay una cuestión que Eduardo ha dicho que me parece muy relevante en cualquier lugar y en cualquier tiempo y tal vez en este lugar, aquí en Guatemala, Centroamérica, en este momento, más que nunca, ¿no? Y es hasta qué punto una política de impuestos altos generalizados en todo el mundo, a quien más castiga, a quien más posterga, a quien más condena es a los países que no están tan desarrollados como todos querríamos, ¿no? Y es el caso de Centroamérica y dentro de ella de Guatemala. Es decir, tradicionalmente los países, España, por ejemplo, en los años 60, 70, Italia en los años 50 y 60, Francia unos cuantos años antes, competían con países más avanzados, ofreciendo menores costes laborales y menores costes fiscales. Al final, si tú le obligas a los países a que tengan costes laborales similares y costes fiscales o de impuestos iguales, entonces no hay razón para que se venga aquí una fábrica y dice, oye, pues mira, soy una fábrica holandesa, ¿para qué me voy a ir a otro sitio? Me quedo en Holanda y ya está, y creo allí los empleos y aquí se perderían oportunidades de inversión. Con lo cual yo creo que en lugares como Guatemala se debería ser especialmente combativo y especialmente agresivo desde un punto de vista ya estrictamente de interés propio, de competencia fiscal, de que pueda haber margen para comer. ¿Y esta dinámica existe en España con regiones más pobres? No, ¿o no tanto? No es tanto. No es tanto porque, digamos, hay un nivel de desarrollo bastante homogéneo. O sea, hay diferencias de renta, hay diferencias de renta per cápita, pero no de... Marginales. Pero marginales, no es de grado de desarrollo. No, yo creo que la competencia, o sea, en España es mucho más una competencia de modelos políticos y de aplicaciones de modelos políticos, uno liberal y otros socialistas, que otra cosa. Y aquí hablamos de refugio fiscal, pero con la presión fiscal en España, ¿podemos hablar de un refugio fiscal? En perspectiva comparada, yo creo que sí, ¿no? O sea, hay regiones... Y sobre el tema de las regiones ricas y pobres, ¿no? Yo voy a hablar de la mía de origen, que es Asturias, ¿no? Que es una región que quiero y que quiero a la gente que vive allí, porque obviamente son muchos de mis parientes, pero es un infierno fiscal, ¿no? Y es una región que desafortunadamente, y por culpa de 40 años de socialismo, pues es incapaz de innovar, tiene dinámicas que en vez de favorecer, pues
la coordinación y la negociación armónica entre sectores y actores pues es una especie de pelea y de batalla constante. En el fondo está tan estatizada, socializada la comunidad que ha sido condenada pues al impasse, ¿no? a la decadencia, ¿no? Sufre un drama demográfico impresionante, pierde mucha población, no es incapaz de atraer inversión extranjera, bueno, ahí porque el que más atrae es la Comunidad de Madrid, pero bueno, la idea es, al final, la batalla de las ideas es relevante, las visiones políticas son relevantes y la historia desafortunada de mi comunidad autónoma de origen es el empobrecimiento progresivo. Y solo a través de las ideas se puede cambiar eso. Pero fíjate, Edu, a ver si estás de acuerdo. Batalla de las ideas y batalla y comparaciones en las cuales el primer paso es no medir las políticas o no juzgar las políticas por sus deseos, sino por sus resultados. O sea, cuando tú escuchas a los socialistas asturianos, son gente que no habla más que de la equidad y de los menos favorecidos y de ayudar y de que la gente que tiene menos. Pero cuando tú miras la realidad, tú ves que una herencia media en Madrid paga 22 euros de impuesto y esa misma herencia en Asturias paga 2.200 euros, o sea, 100 veces más. Resultado, el 25% de los asturianos no recoge la herencia de sus padres. Entonces, ahora que me vengan a contar los socialistas que es que todo lo hacen por el bienestar de los más humildes. Claro. Que no, hombre, que no, que lo haces porque eres un dogmático de izquierdas. Sí, así es. Es un instrumento de exclusión brutal basado no en el pensamiento y análisis crítico, sino en el dogmatismo puro y duro. ¿Y dogmatismo político? Y con unas consecuencias, pues evidentemente, muy desafortunadas para todos, ¿no? ¿Y un dogmatismo político o es el dogmatismo también del hombre en la calle en España? Porque tú hablaste de la batalla de las ideas, tal vez mi pregunta o duda ¿es realmente importante la batalla de las ideas? Yo sé que vas a decir que sí, pero ¿no es mucho más importante que la gente siente en el bolsillo en Madrid que están pagando menos por un gobierno más eficiente? Hombre, yo creo que votan el hecho con de los pies. devolver el dinero a la gente es una variable más para que las ideas adecuadas fluyan por el camino adecuado. Ahora, digo una variable más. Desafortunadamente, la historia y la coyuntura actual nos muestra que países prósperos incurren en medidas socialistas y naufragan. El caso de Chile, que lleva 20, 30 años creciendo sin parar y ahora están en una constituyente donde los liberales y las ideas liberales tienen poco protagonismo, es un estudio de caso muy interesante. El caso de Perú, otro país, me viene a la mente el artículo de Ian Vázquez en el Keito, ¿no? 38 gráficos sobre Perú, que es un artículo fantástico, yo diría irrefutable, ¿no? O sea, cómo el libre comercio y las políticas liberales contribuyen a una mejora de todos. Desde los más pobres, que en un caso, bueno, pues salvando las distancias, en Perú hace 15 años acceder a la electricidad o acceder a agua potable, pues era un reto. Y ahora está totalmente al acceso más del 90% de la población tiene acceso a eso. Sin embargo, votan a un maoísta, ¿no? O sea, quiero decir, no solo es una cuestión de renta y de dinero, es una cuestión de batalla de las ideas y de ética, de respeto a la propiedad privada, de respeto a la estructura de derechos y libertades de las personas. Ahora, el hecho de devolverle el dinero a la gente, pues es una variable muy relevante, claro. Pero hay algo que yo veo común en lo que estáis diciendo ambos, ¿no? Que es, no solamente, o sea, no basta con hacerlo, no basta con comprobar que, pues, en el caso de Madrid, bajando los impuestos, hay 36.000 millones de euros, esos han quedado sus propietarios, no, es 53 millones de euros. No, es que hay que defenderlo, o sea, es que hay que hacer de ello un asunto político, dar la batalla. Por supuesto, dar la batalla significa que te llene la cara de bufetadas, pero tú replicas y tú contestas. Hay que presumirlo. Claro, Exacto. claro, porque hay que generar el debate que termina conduciendo a que la gente se forme su propio criterio. Porque si no, al final, el criterio que predomina es... Unos hablan de una cosa como tecnocrática, técnica, no, tal, aplicando el tipo tal, el PIB se comporta tal, que yo sospecho que es lo que ha pasado en Chile y en el Perú, que
los liberales de Chile y el Perú han hecho una política liberal, pero no han defendido una política liberal. Claro. Han hablado de institucionalidad, de cosas que están muy bien, pero que no entusiasman ni a ellos mismos. Mientras que los demás es una batalla emocional, ¿verdad? Y al final, pues al final, esos argumentos se llevan a la gente, aunque la gente tenga la cierta percepción de que a lo mejor eso hace que las cosas vayan un poquito peor. Igual yo soy muy partidario de no solamente hacer las cosas, sino de defenderlas, de pelearlas. En Madrid lo hemos vivido, hemos tenido elecciones regionales en el mes de mayo, en un contexto de una confrontación muy intensa, muy viva, de pelea política, de pelea electoral, entre una candidata, la candidata del Partido Popular, que es la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que dijo desde el primer día, estas elecciones se trata de que la gente escoja si quiere socialismo o libertad. Bueno, a partir de ahí ya dejó a los socialistas un poco mal colocados para la batalla, y luego fue explicando, el lema de la campaña era libertad, y fue explicando qué significa por qué creíamos que era mucho mejor una política de libertad, de impuestos bajos, frente a una política de intervencionismo o de asalto a la propiedad privada por parte de la izquierda. Yo creo que cuando se dan esas batallas, se ganan, ¿no? Mucho más cuando si además resulta que son políticas que tienen resultados, o sea, que tienes cifras que enseñar, que tienes ejemplos que contar. Pero si no das la parte política, la parte mediática, la parte dialéctica, entonces no la ganas nunca. Y si llevamos esto al ámbito europeo, ¿no? Hay dos visiones efectivamente para la Unión Europea. Uno, tal vez la visión liberal, donde existe competencia fiscal entre países, donde se permite, incluso se fomenta esta competencia, no solo fiscal, sino también regulatoria y otros tipos de competencias institucionales. Y otra visión más socialista de armonización, de que un bloque, ¿no?, para afuera, donde tengamos tal vez un presidente, donde tenemos un impuesto igual para todos, donde tenemos reglas iguales para todos, y no queda muy claro cuál visión, bueno, tal vez en mi opinión sí está bastante claro cuál visión está ganando, pero tal vez podemos decir que los países... Afortunadamente está bastante claro. Sí, está muy claro, sí, cierto. Pero tal vez ha fallado Alemania y otros países europeos en esta batalla de ideas, lo que sí está haciendo Madrid hoy por hoy en salir a defender esto es lo que creemos y eso es lo que defendemos. Porque en Alemania las batallas de ideas no se dan bien desde hace décadas. Hay muchos condicionantes y prefieren refugiarse en un debate técnico, que es, en el caso de que sea compartido transversalmente entre partidos, sí permite una cosa racional, pero como haya un partido o varios partidos, que es el caso de Alemania en este momento, que no participan de esos consensos, entonces se convierte en una batalla en la que unos la dan y otros no la están dando, ¿no? Entonces yo creo que en Europa, efectivamente, eso pasa. Desde que se fue el Reino Unido va a pasar todavía más. Yo siempre he pensado que lo peor del Brexit es para los que nos quedamos, porque ya no están los británicos, que hasta ahora siempre eran los ingleses los que se oponían a más regulación, a más intervencionismo, a más homogeneización, y Europa existe. Yo desde luego reconozco y creo que Europa existe, pero Europa no es homogénea, ni es igual, ni debe serlo. E intentar que lo sea nunca ha conducido a ningún buen resultado, nunca históricamente. Pues voy a decir, en esto estoy totalmente de acuerdo. Yo la frase del Brexit es esa, ¿cómo era esa frase de Nietzsche, no? La libertad, solo a los ingleses les preocupa eso, ¿no? Entonces al final, claro, al final el Reino Unido era un instrumento, era el disidente, era el que luchaba contra el consenso, era el que defendía la libertad, y por momentos pues España apoyó esa visión parcialmente o totalmente, otros países apoyaron esa visión. Claro, desde que se fue hay una especie de consenso que yo creo es entre supranacionales e intergubernamentales. Yo por eso tengo una visión de la Unión Europea. Creo que la Unión Europea pues tiene ciertos beneficios. Para España el euro es uno de ellos. Ahí sí que estoy a favor, a pesar de que al profesor González Soto luego le... Sí, yo estoy a favor, pero yo estoy a favor, porque para la pensión de mi papá es una bendición, por ejemplo, más con el presidente que hay en España en este momento sería un delirio.
Entonces, bueno, tiene cosas positivas, pero no es homogénea, es lo que dice Javier, no es homogénea. Y hay sensibilidades y hay que tener una visión confederada de la Unión Europea, un mercado, un espacio de cooperación, pero en el cual se respeten esas sensibilidades, ¿no? Y entonces, ¿por qué estamos en esta tendencia mundial, europea, española tal vez, de cada vez ir por armonización? Tenemos más leyes europeas, tenemos cada vez más regulaciones europeas en lugares locales, tenemos cada vez más, el impuesto global es el mejor ejemplo de esto. ¿Por qué estamos perdiendo la batalla? Porque tú mencionaste brevemente el caso de Brexit, donde tal vez sí se dio la batalla popular, ¿no?, con las ideas, y tal vez el modelo alemán, que es más como de tecnócratas, ¿no?, que explican, no sé, con gráficas y con regresiones qué ha pasado, pero no convence a nadie. ¿Cómo ven esta tendencia? ¿Estamos perdiendo la batalla? Y esa es la misma razón. ¿Y cómo la recuperamos si la estamos perdiendo? Yo no creo que estemos perdiendo la batalla. Yo, desde mi punto de vista y con base en mi experiencia, el liberalismo antes era ignorado, por decirlo de alguna manera, y ahora la palabra liberal es un concepto que compite. Es un concepto que saca de quicio a los socialistas. Por algo es. Ya no te ignoran. Ahora ya es un concepto que arrastra a personas. Hace 20 años, bueno, yo cuando estaba en la universidad, a mí por lo menos me costaba ver liberales en la universidad. Y más llenar eventos en la universidad con liberales. Ahora es bastante fácil, ¿no? O sea, que hay una juventud que sí tiene respeto por los elementos centrales del liberalismo y que los va a defender parcial o totalmente. Pero bueno, con que sean parciales. ¿Qué sucede? Que si hay unas élites tecnocráticas que, bueno, tienen el control en ciertos espacios y hay una tensión, la política es dinámica. O sea, por ahora hay esa tensión, digamos, hacia la armonización, pero todavía no la han conseguido y no tienen por qué conseguirla, ¿no? Como dice Javier, no solo hay que sacar adelante medidas o contramedidas frente a esas cuestiones y defenderlas ideológicamente. Y yo estoy convencido que hay un importante número de personas que apoyarían esa disidencia frente a la armonización. Porque al final, honestamente, creo que el liberalismo no ha dejado de ganar adeptos. No ha dejado de ganar adeptos. Pero esa es mi visión. El discurso popular, te lo voy a pasar a ti, pero el discurso popular no es un discurso de decir estamos dando un favor a los ricos, que es un poco el discurso que se está dando a Madrid o criticando a la comunidad de Madrid. Esta idea de que lo que realmente está pasando, que las grandes empresas están aprovechando de regímenes fiscales que favorecen a ellos a costa del resto de la población. Ese es un poco el discurso, ¿no? ¿Cómo acoplamos ese discurso? ¿Cómo reaccionamos? Pero ese es el discurso de la izquierda, un discurso de exaltación del rencor, de exaltación del resentimiento social, desde Marx hasta el momento presente, y además es que no han evolucionado. Igual, por otra parte, también explica sus fracasos repetidos, uno detrás de otro, cómo el mundo, pese a ese predominio, que en muchos ámbitos, por ejemplo, el de la cultura o el de los medios de comunicación, pues a veces te parece que todo está dominado por personas que tienen ideas de izquierdas o ideas muy intervencionistas, pero luego resulta que el mundo ha ido básicamente por la dirección contraria. ¿Por qué? Pues porque llevan siglos equivocándose. Llevan siglos equivocándose sobre la condición humana, llevan siglos equivocándose sobre la realidad de la experiencia humana, ¿no? O sea, cuando te dicen, no, es que usted defiende, por ejemplo, la gestión privada de sistemas públicos de salud porque quiere hacer más ricos a los ricos. Que no, hombre, que no. Que no es por eso. Eso lo que pasa es que hace mucho más difícil el debate político, porque te obliga a que los primeros 5 minutos del debate los tengas que dedicar a explicar que tú no quieres hacer más ricos a los ricos, que tú lo que quieres es que el sistema de salud funcione de una manera mejor, más eficiente, que atienda a la gente, que nos cueste menos dinero a todos, al contribuyente, vamos, mejor dicho, y que eso pueda avanzar. O lo mismo con los impuestos. A mí me dicen, en mis debates en el Parlamento Regional, me dicen, claro, con esa política que ustedes han hecho, que les regala 53.000 millones de euros a los ricos, espera un momento, ¿cómo que les regala? ¿No? O sea, el dinero es de la gente,
no le hemos regalado nada, es que eran suyos. Luego, por tanto, es que no se los hemos quitado del bolsillo, ¿no? Y, por supuesto, no eran ricos, no son ricos. Hay algunos que sí que son ricos, y me parece muy bien, y la mayor parte, como en todas partes, pues hay mucha más gente que no sea rica que sí. Es decir, yo creo que toda esa retórica creo que conduce siempre a envenenar el debate político, a hacerlo más difícil, más amargo, pero al final nunca gana, ¿no? Porque la gente es consciente de la realidad. La gente que va amenazada a sus libertades realmente nunca caerá en la trampa del socialismo. Es una fuerte afirmación. Bueno, y eso la pandemia ha sido... O sea, yo que estoy convencido que de esto año y medio que llevamos, y lo que quede, de esto vamos a sacar lecciones. O sea, hablaremos de esto mucho más que de la crisis del 29 o que de tal. Yo creo que ahora hay mucha más receptividad a la gente cuando le hablas de libertad que hace 2 años. Claro. No digo que para todo el mundo. Hay gente que le hablas de libertad y sigue pensando que preferiría que el gobierno le diera un subsidio. Bien, vale, no me meto con ello. Pero digo que tú le hablas de libertad a la gente y hace 2 años podía parecer que, ¿para qué me habla de libertad? Que es una cosa que existe, que ya es como el aire, ¿no? Ahí está, ¿no? No, ahora saben que es una cosa que puede dejar de existir. Sí, sí. Porque me la han quitado durante unos cuantos meses y me han prohibido abrir mi negocio, me han prohibido ir a mi trabajo, me han prohibido salir de mi casa. Y yo creo que son los liberales. Ojalá haya gente como Edu, seguro, y como tú, Olaf, que lo escribáis, que lo analicéis, sí, y que terminen saliendo de ahí herramientas para dar esa pelea en favor de la libertad. Hombre, la pandemia, si algo ha demostrado, es que tenemos algo que perder. Esa libertad que pensábamos era por defecto, esa libertad que pensábamos que era gratis, es que la libertad no es gratis. Es frágil. O sea, la libertad es frágil y la libertad tiene que estar, se sostiene con personas. Son las personas las que sostienen a la libertad. Yo, por ejemplo, cuando a mí, es un poco como el debate con las instituciones, ¿no? Cuando uno entiende las instituciones en plan North, ¿no? Como normas o pautas de conducta, no, las instituciones te protegerán. No. La sostenibilidad de una institución es resultado del compromiso de una persona con la defensa de dicha institución, de agregados de personas. Nosotros somos individualistas metodológicos, queremos la escuela austríaca y queremos el public choice. O sea, son las personas las que deciden respetar y defender una institución o respetar y defender una sociedad libre, abierta, con personas libres y responsables, como el lema de esta universidad que está de cumpleaños esta semana. Absolutamente. Entonces, al final, claro, aquí de lo que se trata es de convencer a personas y mostrar el valor que tiene la libertad. Yo entiendo que hay personas que desafortunadamente, bueno, lo ha dicho Javier, hay personas que desafortunadamente la libertad no les importa, prefieren un subsidio, prefieren un tal. La gran tarea, digamos, de pedagogía de los liberales es mostrar que la libertad tiene valor y que es el valor quizás supremo para una sociedad y quizás el elemento, ahí ya en clave utilitarista, más relevante para llegar a la prosperidad, el ingrediente más relevante, pero es una cuestión ética, yo lo veo como una cuestión ética, ¿no? Y de ahí también salen cosas que para mí son centrales y que en la pandemia también se han visto, ¿no? O sea, la defensa de la propiedad. ¿Cómo es posible que la policía entre a patadas en una casa? Eso no es aceptable, o sea, eso tendrá que tener un procedimiento, habrá que protegerse frente a eso, ¿no? Porque eso da miedo, o sea, eso es una actitud autoritaria aunque tengamos un sistema democrático. Bueno, todas estas cuestiones que antes nadie discutía, ahora ya se están discutiendo y eso creo que es bueno para la libertad in extenso, ¿no? Déjame ser el escéptico por un momento. Ya te veo muy pesimista. Muy pesimista. Hoy te veo muy... Y has leído a Ridley, a Norberg, a... Sí, no, algo estuvo mal ahí, me quedé mal en la mañana. O sea, pero siendo el escéptico, podemos tal vez apreciar de que, claro, la libertad está ganando de alguna forma en la pandemia hasta un punto, eso es lo que estábamos diciendo. Es una idea que tiene audiencia, ¿no?, por los encierros, pero se vincula el tema competencia fiscal con la libertad, porque el discurso político siempre es, tú no vas a pagar
los demás van a pagar por ti, ¿no? Ese es el discurso. ¿De alguna forma sí se vincula o no se vincula el tema de libertad con competencia fiscal lo suficiente? Que se puede, que sí, o sea, volvemos a lo de antes. Si haces un discurso tecnocrático, si haces una cosa en el que solamente pones cuadros de datos y haces de fin márgenes de fluctuación de la tarifa tributaria, pues nadie va a entender nada y entonces no se vincula con nada, ni siquiera con el bienestar. Pero cuando haces una defensa, por ejemplo, en el caso de Madrid, hay algunos o muchos de mis compañeros de partido que creen o lo piensan, y no me meto con ello, pero piensan que, bueno, vamos a decir que bajamos los impuestos porque así sube la recaudación. Es verdad que hay veces, no siempre, pero hay veces que bajando los impuestos termina subiendo la recaudación porque hay más actividad económica. Y yo me niego, o sea, yo jamás, o sea, bajamos los impuestos porque queremos que la gente se quede con su dinero. Entonces, en el primer momento la gente se levanta y dice, ¿cómo? ¿Que estás defendiendo que la gente sí, que la gente se quede con su dinero, que es que se lo ha ganado él. Claro. Entonces, se lo ha ganado él, ¿quién se lo va a quedar si no? Claro. O sea, las batallas sobre impuestos, estás hablando tan directamente de la libertad y de la propiedad que permiten ser muy poderosas como palanca, como herramienta para argumentar en favor de políticas de libertad, porque al final no nos olvidemos, o sea, lo que hay detrás de cada impuesto es la amenaza de la coacción o la presencia de la coacción, o sea, la certeza de que en el caso de que no pague el impuesto va a pasarme cosas malas, que pueden ser cosas malas de multa o pueden ser cosas malas de cárcel. Así es. Entonces, bueno, pues eso. Así es. Yo con el tema de la competencia, ahí sigo un poco a McCloskey, ¿no? McCloskey dice que capitalismo y democracia van de la mano, ¿no? Y a mí esa primera parte de las virtudes burguesas siempre me pareció fantástica, ¿no? En cierto sentido, yo creo que capitalismo y democracia liberal van de la mano. Evolucionan casi juntas, mutan casi juntas. No, la democracia es más antigua, pero la democracia antigua no fue buena, ¿no? Es la democracia liberal y solo la que está adjetivada de liberal la que más o menos, a pesar de los problemas, tiende a funcionar. Pero en el fondo, ¿de qué se trata, ¿no? La libertad económica y estas cuestiones? De ir más allá de la democracia, ¿no? Al final, ¿qué implica la competencia fiscal? Facilitar que la gente vote con los pies. Yo no sé si eso es lo más democrático que hay. O sea, facilitar que aprovechando mi estructura de derechos y libertades, yo, de forma razonada, hablando con mis empleados si tengo una empresa, con mi familia si tengo una familia, decida moverme a un determinado sitio que es más agradable fiscalmente, que tiene más respeto por mi propiedad. Pues votar con los pies es quizás mucho más importante que votar con una papeleta, porque el votar con los pies determina tu vida. Votar con los pies lo puedes hacer varias veces a lo largo de tu vida y va directamente vinculado a tu profesión, a tu familia, a tu negocio, a la instrumentalización de tu propiedad. Pues eso es lo que tiene la competencia fiscal. Tiene la cercanía institucional, que yo creo que es necesaria, no esas grandes asimetrías de información que tenemos cuando hablamos a niveles nacionales, y tiene pues el hecho de que te reduce los costos para votar con los pies y ser dueño de tu vida. Porque al final de lo que se trata es de eso, de ser dueño de tu vida, ¿no? Y en ese sentido, claro, aquí hay un debate identitario. Yo creo que una nación puede estar totalmente descentralizada, la misma nación. La nación española, que es una gran nación, puede convivir de manera descentralizada. No hay ningún problema en ese sentido para que los españoles puedan desplazarse en un entorno competitivo y deseen construir sus vidas como quieran. Ese es el punto. Si quieres ir a un infierno fiscal, pues también eso también te lo facilita este entorno, ¿no? Esa es la realidad. Bueno, quería volver a invitarlas también a hacer sus preguntas. Con mucho gusto los tratamos acá. Y el votar con los pies me interesa bastante, ¿no? Porque, claro, cuanto más descentralizada está un país, pues, o una región, más fácil se hace votar con los pies por la cercanía, por la simple cercanía.
No sé si tenemos que preguntar ahorita a Javier que si está dispuesto a descentralizar la comunidad autónoma donde hay 6, 7 millones de habitantes, ¿no? Pero no es creo pequeña, hombre, territorialmente es pequeña. Esa es la defensa de Javier seguramente, pero podemos llevar esto al ámbito virtual. Hemos tenido el escándalo, bueno, supongo sí, escándalo en España de los youtubers que obviamente se mueven en espacios virtuales donde tal vez la cercanía ya no es tan importante, se puede votar con los pies digitalmente. Y que han ido a una otra jurisdicción, en este caso Andorra, para obviamente pagar menos en impuestos, que ha generado mucha controversia en España. ¿Cómo ven ustedes ese tema y qué podemos decir al respecto? ¿Tenemos que salir defendiendo a los youtubers? Yo, desde luego, que claro que defiendo su actitud. ¿Cómo lo voy a defender? Vamos, me parece la sensata y la racional. Lo que haría sería plantearme, si tuviera responsabilidades nacionales de gobierno en España, qué mal lo estoy haciendo para que un youtuber, que además muchos de ellos, más o menos, sean genéricamente o vagamente de izquierdas, hayan sentido el deseo de irse o la necesidad de irse a otro lugar porque en España se les estaba triturando impuestos, friendo impuestos, ¿no? Yo no soy un defensor sin fin de la descentralización, y oye, trabajo en una comunidad autónoma. Eduardo es mucho más que yo. Lo soy. Soy más... A la municipalidad. Yo soy más radical, sí. Hasta el individuo. Hombre, lo ideal sería acercarlo al individuo. El nivel municipal es el más cercano. Pero bueno. Pero me he ido del medio del tema. Lo que sí que me parece es que la competencia fiscal es la consecuencia natural, mejor dicho, las decisiones de movimientos es la consecuencia natural de los balances o los trade-offs que hace cada persona ante una realidad, ¿no? Y por eso es mucho más infrecuente, al menos en Europa y en la Europa del Sur sobre todo, los desplazamientos de personas. De verdad que no existe un desplazamiento significativo de personas dentro de España, ni creo que entre países europeos, pero en cambio sí hay desplazamientos significativos de compañías, de empresas, porque ahí es mucho más fácil, efectivamente. Ahora, lo que sí que digo es que todos los que siguen obsesionados con voy a amarrar a la gente, impedirle moverse para que así le coloque un impuesto que lo fría, pues se van a encontrar cada vez con un nuevo problema tecnológico. Entonces, luego tardarán 4 años en inventarse una cosa para que Google o para que tal o cual compañía tribute de la manera que quieren los que quieren que tribute mucho. Pero la tecnología terminará abriendo una manera para que ya no será Google, será otra. Y mientras tanto, todo eso irá haciendo que las personas, y especialmente las personas que tienen menos recursos, su acceso a la tecnología termine siendo más caro, ¿no? Entonces, claro, evidentemente, es decir, que los señores que están en YouTube se desplacen a otro sitio va a terminar generando mayores costes que al final terminarán empeorando el servicio seguro para los consumidores. No digo que sea directamente, pero o sea que al final son barreras que cada una de esas barreras levanta los costes y al levantar los costes se va dejando fuera a potenciales beneficiarios. Si alguien no entiende que lo que se hizo con los youtubers es una expropiación abusiva, es que estamos muy mal. El Rubius factura 1 millón y le quitan 600.000 euros. Pues es inaceptable, ¿no? O sea, no tiene el derecho, él que ha generado dicha riqueza, resultado de su trabajo, en un entorno legítimo. No le ha hecho mal a nadie, su propiedad la ha ganado de forma legítima. Pero vamos a ver, ¿de dónde sale la legitimidad para que unos burócratas y unos políticos le retiren esa propiedad forzosamente cuando el valor lo ha generado él? O sea, está en su pleno derecho de decidir irse a un entorno más amigable. Seguro que está pagando los impuestos que requiere el gobierno de Andorra con mucho placer, porque claro, en perspectiva comparada es un alivio, ¿no? Ese es el gran problema. Como decía Javier, hay que hacerse un examen, ¿no? El presidente el gobierno de la nación debería de pensar, ¿estamos expulsando a generadores de valor de nuestro país? Es que es así de grave la situación. Estamos expulsando a gente que innova, a gente que genera valor, a gente que respeta la ley, a gente que convive pacíficamente, por una cuestión
de naturaleza fiscal, por un impuesto literalmente abusivo. Bueno, pues y el problema lo tiene el youtuber. Es gravísimo. O sea, es que ahí sí que se necesita hacer mucho trabajo, porque claro, pero yo creo, fíjate, que con las intervenciones de los youtubers en los programas masivos españoles, mucha gente lo entendió esto, ¿eh? Y dijo, pero vamos a ver, o sea, claro, o sea, además son gente, la mayoría de ellos, de origen humilde, que han encontrado un nicho, que han estado alerta. Es que es Kirchner el bueno. El empresario, el Kirchner el bueno. Sí. Exacto. No, o sea, es la el nuestro. no, sí, entonces, claro, está alerta, buscando una oportunidad, pero yo lo que digo es, ¿cómo un sistema castiga a esa gente? Ese es el punto. Y de hecho ahí... O sea, ¿cómo un sistema puede llegar a pensar que castigar a esa gente es bueno para la comunidad? Es que es totalmente equivocado. Es que ellos son los que innovan dentro de la comunidad, los que aportan valor a la comunidad, los que probablemente con su consumo luego pues contribuirían al desarrollo de otro tipo de empresas. Pues no, hay que vetarlos y hay que... No, pero lo que dice Javier, yo estoy con Javier 100% de acuerdo. Aquí hay que devolverle a la gente su plata. Es claro. Es que ahí la clave es si pervive el respeto al derecho a la propiedad en mayor o menor medida o desaparece por completo, porque claro, lo que a ti y a mí nos parece completamente sensato, a un tipo como Piketty, es que como se ha olvidado de la propiedad, pues entonces es un señor que no tiene ningún inconveniente en escribir un libro para explicar que aquel que tenga más de $1 millón, pues entonces hay que quitarle 9 de cada 10 dólares que tenga, porque total, con 100.000 ya le vale. Bueno, pero explíqueme dónde ha quedado el respeto al derecho a la propiedad. Y luego además hablamos de las consecuencias nefastas que eso tendría, de la pérdida de valor que habría, ¿no? Claro. Pero claro, en el momento en el que hay el abandono de la noción de la sagrada propiedad, pues entonces se produce todo lo demás, ¿no? Aquí es interesante porque tenemos jurisdicciones que tratan de convencer a estos expulsados de alguna forma de sus países, al menos en términos fiscales, y tratan de agarrarlos y los llaman obviamente los residentes virtuales, ¿no? Los e-residents. Y es una forma de aprovecharse esos nuevos ricos que tal vez con nuevas tecnologías salen adelante. Y es un resultado de esta competencia fiscal, ¿no? Lo que me parecía interesante, Javier, es el tema de que en la Comunidad de Madrid se determina el impuesto, bueno, en parte, el impuesto sobre la renta a personas físicas, sí, ¿no? Y aquí hemos hablado del impuesto global, que es a las sociedades. ¿Cuál, si ustedes pueden escoger un impuesto donde debe existir competencia fiscal, cuál sería? Yo no soy todos, especialista en fiscal, pero diría todos. Yo diría que en todos, ¿eh? Yo diría que en todos. Yo diría que en todos, sí. O sea, es cierto. A ver, porque todos tienen la competencia fiscal, si la miras desde el lado del contribuyente, que es como hay que mirarla, por cierto, tiene toda clase de ventajas, ¿no? Pero yo también la miro, por deformación de mi posición, desde el lado de la administración fiscal. Y veo que la competencia fiscal te obliga a ser más eficiente. Es decir, si tú haces una política de competencia fiscal, tienes que estar dispuesto a sacar el mayor rendimiento posible de cada dólar, ¿no? De cada euro, de cada quetzal, ¿no? Porque sí, porque es que si no, claro, o a la inversa, si a ti no te importa nada la propiedad de los demás y el nivel al que le tengas puestos los impuestos, pues tampoco te importa nada si para hacer una cosa que puedes hacerla gastando 10, lo haces gastando 14 y qué más da, no importa nada, ¿no? O sea, hoy leía unas declaraciones de uno de mis colegas de Valencia, que están particularmente, que decía, es que no se puede consentir que Madrid gaste menos, mucho menos que Valencia, en salud por habitante y en educación. Y yo pensaba, y nuestros hospitales son igual de buenos, no, mejores. Y nuestros colegios y nuestros institutos son igual de buenos, no, mejores. ¿Qué ocurre? Oye, que lo estamos haciendo con menos dinero. Bien, bueno, pues hazlo tú con menos dinero, claro. O sea, no malgastes el dinero, no coloques a toda tu familia, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Etcétera. Sí. ¿Y tú todos los impuestos?
No, yo no soy especialista en política fiscal. En fiscalidad. Básicamente esto son intuiciones liberales que me salen, el resultado del marco teórico, pero bueno, quizás yo rebajaría todos, evidentemente, ¿no? Porque ninguna expropiación creo que es positiva, ¿no? Pero a lo mejor de manera técnica, pues a lo mejor es mejor mantener pues un impuesto, digamos, alto, relativamente alto, a la renta y uno bajo a las sociedades para que la gente genere sociedades, ¿no? Para incentivar la generación de sociedades, ¿no? Claro. Y que ahí tuviese su refugio en la construcción de empresas o en la inversión de empresas o algo así, ¿no? Pero eso no lo sé, ¿no? Es una reflexión un poco al aire, al azar. Y hay muchos chapuces, ¿no? Como también dicen los chapines. Y efectivamente en Holanda existe un impuesto diferenciado para extranjeros, porque con un impuesto alto sobre la renta de personas físicas, pues no llegan los talentos, los trabajadores talentosos de afuera, porque no es competitivo el país en ámbitos fiscales, ¿no? Tal vez quería traerlo un poco a la región y a Guatemala. Estamos aquí en una región donde típicamente los países están sumamente centralizados, tanto la recaudación de impuestos, el gasto, en todos los sentidos estamos hablando de países, bueno, en el caso de Guatemala, de más o menos, no sabemos exactamente cuántos, pero más o menos 17 millones de personas, sí, donde todo se decide aquí en zona 1, en ciudad de Guatemala. Así ¿Cómo es. vamos, y relacionada a esa pregunta, cómo vamos a un modelo más descentralizado con competencia fiscal, no solo regional, sino también tal vez internamente? Y es un tema cultural, porque creo que ahí ves un poco, ¿no? Que es un respeto por la propiedad en sí y que la competencia fiscal, de alguna forma, a los gobernantes les crea más presión de gastar cada dólar o quetzal de la mejor forma posible. ¿Cómo ven ustedes el tema con respecto a la región? ¿Cómo logramos mayor competencia? Yo, con el tema de Guatemala, efectivamente, Guatemala, además por una cuestión constitucional, tiene un reparto problemático, ¿no? El 90% del presupuesto se lo come el gobierno central y el 10% se reparte entre los todavía 340 municipios. No sé si ha crecido más o menos, ¿no? Pero era la cifra que manejaba hasta hace un par de años. Claro, eso no implica que el ejecutivo de turno no pudiese optar por la descentralización como política pública, que es lo que en su momento pues, discutimos en esta casa de estudios, ¿no? O sea, el gobierno, es verdad que tiene un mandato constitucional, pero el gobierno puede ir fortaleciendo progresivamente la capacidad administrativa de las municipalidades, ¿no? Y puede ejecutar el código municipal, que yo creo que no se cumple a cabalidad, la ley de descentralización, porque este país tiene una ley de descentralización que no se cumple a cabalidad. Podría irse poco a poco avanzando en eso, ¿no? Y luego, pues ser innovador también, a lo mejor desde el gobierno central, con zonas francas y con todo este tipo de cosas que bien sabes que se está haciendo en ese sentido, ¿no? O sea, creo que habría que ir por dos modelos. Uno, pues innovar con regiones administrativas especiales del tipo que sea, y dos, progresivamente ir fortaleciendo el gobierno local. Porque este país, yo creo, después de todos los años que he pasado aquí, lo que he leído sobre el mismo, he entrevistado a gente, tiene una sensibilidad local muy importante. El gobierno local es el mejor valorado por la población, el nivel de gobierno local, a lo largo de una serie temporal pues, de más de 20 años. O sea, no estamos hablando de que lo han valorado bien el año pasado. O sea, es una tendencia pues, desde mediados de los 90. La gente confía en su alcalde. Si no confía, tiene muchas posibilidades de cambiarlo rápidamente, porque lo conoce, porque tal. Pero claro, no hay voluntad, desde mi punto de vista, del gobierno central por fortalecer progresivamente a los gobiernos locales. Y solo aquellos que tienen verdaderas capacidades gracias a instrumentos recaudatorios, la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, las munis grandes, son las que pueden, digamos, prosperar, ¿no? Pero hay 340 municipios, claro, no hay los 20 que tienen posibilidades, ¿no? Yo coincido bastante con Eduardo y él conoce muchísimo mejor que yo la realidad de Guatemala. Ahora, yo en lo que he vivido aquí sí tengo la sensación, de que si se pretenden inventar regiones equivalentes a las comunidades autónomas españolas, será un nuevo artefacto artificial que se quiere imponer a la realidad política guatemalteca, y en cambio los municipios sí son de verdad. Los municipios existen, responden a una realidad humana, social, geográfica en muchas ocasiones,
y que tiene una tradición que viene de antes de la República, es decir, hay municipios desde hace siglos, y que podría ser la manera de potenciarlos, lo cual yo creo que tendría mucho que ver con establecer sistemas de financiación de los municipios, no con recursos adicionales, sino con una distribución automatizada de los recursos que existen ahora. Y pongo el empeño de decir automatizada, es decir, que para que el municipio de Barberena, ¿no? Lo pongo por ejemplo, que el año que viene tenga dinero suficiente para hacer las cosas que los que gobiernan allí quieran hacer, no dependa de una negociación, de una pelea, de una presión a través de la negociación presupuestaria, de a ver qué me llevo en la piñata, ¿no? De la lista. A mí esto lo digo con el máximo respeto, pero a mí esto de que el Congreso apruebe una lista de inversiones todos los años, parece que es de las cosas que verdaderamente es, si uno tuviera que inventar una herramienta que induzca la corrupción, es esa. Claro, ¿no? Entonces, en cambio, si tú estableces un sistema, oye, el 50% del IVA que se recaude en Barberena va para Barberena, y en Villanueva. Estoy diciendo algo que no sé cuáles son las magnitudes, ¿no? Pero un sistema automatizado que haga que los recursos financieros y que luego permita también que haya competencia. Es decir, así como yo decía antes, yo no creo que en España haya un flujo significativo de personas como resultado de la competencia fiscal de territorios, porque al final irte al otro lado del país. Ahora, cambiarte de vivir de San Cristóbal a Villanueva, eso ya no es difícil, ¿eh? Eso no es nada difícil. Prácticamente la par. Exactamente, no es nada difícil y estaría muy bien. Entonces, oye, pues que el alcalde de un lado y el alcalde del otro, a ver qué impuesto colocan ellos y qué sacan a cambio, porque hay veces que hay gente que puede decir, oye, me parece bien este nivel de impuestos porque, oye, tengo, en cambio, unos servicios que veo el retorno de aquello que he puesto en común, ¿no? Bueno, excelente. Creo que ya hemos llegado al final de la transmisión. Les quiero agradecer muchísimo. Javier, siempre estás bienvenido acá. Ha sido un gran gusto. Edu también, ya sabes, eres parte de la casa y aparte casi de los libros y los muebles que están aquí. Pero, y también, obviamente, quiero agradecer a todos ustedes por ver esta transmisión y les invito a que sigan las redes de CADEP, CADEP UFM en Twitter y CADEP UFM también en Facebook. Y bueno, ojalá nos veamos en una próxima ocasión. Muchas gracias y feliz tarde o feliz noche.